Saludos a todas las personas que se han conectado. Saludos, Pastor. Saludos, compañera pastora. Bienvenida a SIBC TV en Caguas, Puerto Oh, Rico. ella TV, para que usted vea. Para mí es un privilegio estar aquí hoy cerquita de ti. Bienvenida a tú y todos los amigos que nos están viendo y escuchando aquí, Aquí en Caguas, el nuevo país, el nuevo país. centro y corazón de Puerto Oh, Rico. Dios mío, es que no podía faltar. No para nada. Pero qué bueno, estamos aquí. Hoy hemos cambiado de lugar, de setup, ¿verdad? Así es que se dice. El setting, El sí, un poquito. setting. Bueno, es que estamos subiendo, estamos en un lugar donde está saliendo mucha producción últimamente de los podcasts. Así es, estamos aquí, bienvenidos El todos. pastor y su podcast, algo así es. Aquí, este es mi podcast. Perdona, ¿sabes? Mi podcast es HéctorSoto.pastor. Lo pueden Héctor, encontrar en ah, YouTube, claro. bueno, pero también yo tengo, no me quedo atrás. Pues, Más que un café, siglo XXI. muy bien. Así que, pero me conseguí en Facebook también. Pero ahora el más que importa es, El que estamos hoy hablando, el nuevo evangelista. muy bien. Así que después nos regaña. Claro. Apoyen al nuevo evangelista, vamos a darle share, compartirlo todo el tiempo, es bien importante. Mire, vamos a comenzar este diálogo. No te retires que enseguida regresamos. Hoy queremos hablar sobre el camino a la libertad. Estamos reaccionando al artículo escrito por el doctor Luis G. Collazo. Pero antes de continuar, queremos poder darte la bienvenida una vez más a los que se están conectando en los últimos minutos. Estamos aquí desde Caguas. Estamos hoy grabando con el pastor Héctor Soto desde su casa. Estamos aquí, bienvenidos todos, siempre en la casa de todos. Ahorita comenzamos un poquito coloquial, pero ahora oficialmente estamos en el Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico y saludamos al ministro ejecutivo Ricardo Caraballo Marín, el jefe. Saluditos a Ricardo y a todo este equipo de trabajo. Oye, los saludamos y damos gracias porque es un privilegio y este espacio es un espacio que le damos gratitud no solamente a Dios, sino al ministro que nos confía el poder estar aquí jueves tras jueves con ustedes. Mira, perdónenos el jueves pasado por problemas técnicos y de calendario. No pudimos sacar a tiempo este episodio, pero hoy estamos aquí para seguir reaccionando y darle continuidad a un tema que habíamos comenzado hace 2 jueves, donde ustedes se acuerdan que estuvimos con Felipe Candelaria, un invitado, y estuvimos trabajando 3 temas que tenían que ver con la Biblia, pero uno de ellos era la Biblia como el principio de libertad. Hoy vamos a hablar del camino de la libertad, pastor. Y que este artículo lo pueden encontrar en el blog de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Sí, en www.ibpr.org. Y que les recomiendo, si ustedes lo están escuchando aquí hoy, que lo lea porque no es muy largo, pero realmente es denso. El material que trabajó el compañero Luis Roberto Collazo, pues tiene mucha información importante también y que no solo basta con escuchar lo que nosotros hablemos, yo creo que es bien importante que lo puedan ver. Mientras nosotros vamos tomando, ¿verdad?, la tacita de café que tenemos aquí, mire. Que me quedó bueno, lo colé. Es cierto, pues estamos aquí porque usted sabe que sin café es imposible. Así que estamos aquí, es que hoy queremos hacerlo más, queremos reírnos con ustedes. Mira, antes de continuar en lo serio, mire, que estoy un poquito como que, o sea, añadimos algo aquí. ¿Se acuerda que en el primer programa que hicimos hablamos de los aplausos? Pues mire, ¿qué tal si usted ahora aplaude? Porque estamos en vivo, estamos nuevamente transmitiendo. Mire por ahí. ¿Se escuchó bien? Eso es toda la gente que nos sigue. Ay, ríese un ratito con nosotros, ríese, a veces es bueno. Estamos atormentando con tantas y tantas informaciones y situaciones que más allá de tener un espacio de reacciones, queremos recordar que esto es un espacio de todos para todos. Somos bautistas. Hay espacio. Hay espacio, o sea, somos bautistas, un espacio para todos y por todos. Aprendas ese eslogan. Apréndete, ¿lo aprendiste?
para todos y por todos. Mire, también vamos a estar hablando un poquito sobre, vamos a dar unas pinceladas sobre también un blog, un escrito que hizo el ministro ejecutivo, haciendo reseña a unos talleres a la Academia Laboral que se ha estado ofreciendo en el Centro Ruth Maldonado, allá en Las Cruces, y que continúa en el mes de noviembre, esa segunda parte. Así que al final vamos a estar hablando un poquito. Si usted ha estado participando de esa academia, escríbanos para que nosotros también podamos saber sus impresiones del mismo. Pastor Héctor, si entramos en el artículo, podemos comenzar con unas cositas bien importantes. Ya hablamos que le estamos dando una continuidad al tema de libertad. Próximamente, nuestra denominación estará llevando a cabo el Congreso de Identidad Bautista número 15, que va a ser en la Iglesia Bautista de Betel en Río Grande. Si usted no se ha matriculado, rápido, corra, entre a la página o llame o simplemente llegue. ¿Qué fue este sábado? Sábado próximo, el 26 de octubre, creo que sí, 26 de octubre, y van a estar dándole un poquito de más información, una forma educativa, pero también una forma de poder interactuar con esos recursos que van a estar trabajando. El tema el sonido de la libertad, ¿verdad? Me parece que es el tema. Que luego vamos a estar trabajando eso un poquito más adelante, pero ahora queremos entrar en este camino de la libertad y comienza con unas afirmaciones o unas citas de dos personas. Sí, hay dos citas, una de Domingo Marrero Navarro y la otra de Dietrich Bonhoeffer. Y precisamente no está hablando de la libertad ya como un hecho dado, porque decir el camino es que hay que recorrer. Hay unos, digamos, unos pasos, y no decir unos pasos que automáticamente se va a dar, sino que hay unas vivencias previas antes de ello. La primera cita dice: la fuerza solo garantiza la seguridad del fuerte, que envalentonado explota hombres, pueblos y clases, mientras cabe en su soberbia su propia sepultura. Esta es la de Domingo Marrero. Precisamente aquí está hablando de las personas que están en el poder, que tienen fuerza y que utilizan eso en lugar de ayudar a otros a que pudieran también tener una mejor vida. Al contrario, lo utilizan entonces para tener aún más fuerza para controlar lo que se dice y lo que se hace, al punto de llegar a la explotación. Esa es la primera bandera que está levantando Luis Gilberto, citando a Domingo Marrero. Y cuán importante, ¿verdad? Son estos temas de libertad, porque a veces nosotros pensamos en libertad y lo llevamos solamente bueno, a mí me viene a la mente Egipto, ¿verdad? Pues yo pienso que libertad simplemente esa imagen de sacaron de la esclavitud al pueblo. Exacto. Y lo sacaron de esos 400 años que estuvieron cautivos y Dios los saca para darles algo nuevo, una tierra nueva. Pero entonces eso es parte de lo que es libertad, pero libertad es algo más. Digamos, cuántas maneras o cuántas expresiones podemos tener para la libertad. Seguramente una persona que ha estado cautivo y de momento se encuentra en esa situación, pues se va a sentir contento, va a estar feliz porque ya no está cautivo, ya no hay unas cadenas sobre él o unos barrotes. Pero una vez la persona sigue, por eso es el camino, va experimentando, viviendo, pues tengo la libertad de trabajar, la libertad de expresarme, la oportunidad de estudiar, de escoger la carrera que quiero hacer, e inclusive la familia, cuando estoy, ¿verdad?, con quién me voy a casar. La libertad de un pensamiento crítico. Exactamente. Y es un tema sumamente complejo. La segunda cita nos habla de Bonhoeffer, pero el coraje civil solo puede nacer de la libre responsabilidad del hombre libre. Se basa en un Dios que exige el libre riesgo de la fe y que concede perdón y consuelo a quien en este proceso se convierte en pecador. Sabemos que de Bonhoeffer es sumamente profundo cuando lo leemos y cuando lo estudiamos, pero también yo creo que por aquí la línea va en que el hombre libre, o los hombres, las personas, el ser humano, la mujer, personas libres son las que tienen que impulsar la idea, tienen que moverlo,
para dar esa fuerza. Esa fuerza es el que lo ha experimentado, el que lo ha vivido. Pero entonces esa libertad, y cuando dice hombre, porque recordemos que esto está escrito Ujú. en unos tiempos que no son el siglo XXI, ¿verdad? Eh, Bueno, Bonhoeffer fue en el siglo XX, ¿verdad? Sí, cuando estaba en los años 40, que estaba sí. la guerra. Y fue un hombre que estuvo detenido, fue un preso. Sí, él estuvo preso, literalmente. De hecho, Digo, había estado libre sí, y regresó y para fue el tiempo cautivo. de Hitler, Sí, eso fue para la Segunda Guerra Mundial y murió en ese proceso, terminando la guerra, o sea, tiene unos escritos hermosos de la esperanza, sobre la porque en esperanza. medio, en medio de eso, cuando hablamos de libertad, podemos hablar de que la libertad eh, surge o emerge de esa esperanza y esa esperanza de la Ujú. fe. Mira, volviendo a Bonhoeffer, que él había salido de Alemania y Ujú. ya él tenía una carrera, digamos, en la academia, una persona joven, porque yo creo que, y podíamos decir que era libre, porque había salido de la guerra, ya estaba en la academia, se encontraba en América y todo. Pero en su proceso de ser libre, él decide regresar a su país y continuar enseñando, hablando de la Biblia, haciendo teología, y eso pues lo lleva a estar cautivo dentro de los barrotes, digamos, ¿verdad? En una cárcel, pero yo creo que estaba forjando su camino hacia la vida, en ese sentido. Eh, y eso nos lleva a nosotros que la dimensión de la palabra libertad es una palabra que va más allá del exterior, sino que tiene que surgir desde el interior. Ujú. Es una libertad del interior y esa libertad se da a la medida que una persona rompe con todas las tradiciones, culturas, pensamientos o esos marcas de la vida, Sí, estereotipos o estereotipos. formas en que pensamos cómo debe ser. Mira, aquí cuando Luis Gilberto arranca, una de las primeras expresiones, él habla sobre instaurar la justicia social y la equidad. Yo creo que aquí, pues, ¿verdad? Está marcando la Ujú. diferencia, ¿verdad? Estableciendo el tema desde esta perspectiva que él quiere compartir e impulsa. La gesta hacia la libertad debe tener como fin o finalidad instaurar esa justicia social, ¿verdad? Y la equidad, que ahora hablamos de igualdad, pero aquí él está hablando de equidad, de cómo podemos hacer los esfuerzos, especialmente como cristianos, para tener esta justicia Ujú. presente en el pueblo. Y presente en el pueblo. O sea, Ujú. pero volvemos, y esa justicia social, esta justicia hacia el presente, eh, pero tiene que haber una convicción. Tiene que haber una convicción. Estamos hablando desde la fe cristiana, Exacto. pero entonces una fe cristiana que se expresa para todo el pueblo, cristiano y no cristiano, Mm. porque no podemos hablar de equidad y justicia social y decir, no, esto es solamente para los que son de mi iglesia o pertenecen a esta comunidad de fe, sino que es una expresión que puede salir de la iglesia de los cristianos, pero para toda la comunidad. Para toda la comunidad. Y que entonces se va vinculando esa libertad o se entrelaza con lo que es la justicia. Exacto. Y de hecho, dijiste vinculando, y él habla de un peligro, que es la desvinculación de la libertad y la justicia, porque nos podemos embarcar en unos proyectos, digamos, de crecimiento, de prosperidad. Todos queremos prosperar, todos queremos crecer, pero debemos tener muy presente que nuestra prosperidad no sea, digamos, a cuenta de otros, que entonces sufran, que otros pierdan para que yo pueda crecer. Bueno, exacto. Estaríamos, para poder entenderlo mejor, estamos hablando de que nosotros no nos coloquemos en una posición privilegiada Ujú. donde nos convertamos en los opresores de otros, porque hay veces que la justicia se practica desde el lente de que
yo estoy siendo oprimido, si nos vamos desde esa área, yo estoy sufriendo unas consecuencias que me tienen atada o me tienen de alguna manera, no me tienen esa libertad de yo poder opinar, de moverme, de decidir, de tener acceso a esa igualdad, ¿verdad? O esa equidad. Pero entonces cuando yo estoy en la posición de tener ese privilegio o poder tener más accesibilidad a X o Y, entonces yo me olvide y utilice a los demás, o también lo podemos ver desde el punto de vista de que yo piense solamente en mí o llegue a esas posiciones de libertad a costa de oprimir y dañar a otras personas sin importar las consecuencias. Directa o indirectamente. Y que muchas veces es indirecto, porque de nuestra parte, ¿verdad? Y lo que establece el escrito, nosotros tenemos que ser solidarios y tener la capacidad de conexionar, es la palabra que él tiene aquí escrita. Igual dentro de la iglesia nos conectamos, somos solidarios, pero también con la comunidad, con la gente que está a nuestro alrededor, sean creyentes o no. Tenemos que ser solidarios, pero lo que estamos hablando sobre la prosperidad, lo que acabas de mencionar, nos involucramos en este proceso, digamos, de crecimiento, de tener propiedades, de tener bienes, que no estoy diciendo desde mi perspectiva que esté mal, es que no podemos perder el sentido de solidaridad en los procesos. Tampoco nos podemos desconectar de la gente que está alrededor, digamos, que la iglesia tal va a construir un templo nuevo. Eso pues, es algo común. Pero en el proceso, pues se encuentra con que hay que expropiar, iba a pensar en canalizar una quebradora, que son cosas que se hacen mucho, pero no se piensa que en el futuro esa canalización puede traer inundaciones y pérdida de no solamente de terrenos, sino también de vida. De vida, de la propiedad de las casitas de la gente, ecosistema, el ecosistema, especies que viven en esa área. Ahí es donde entonces queremos prosperar, pero debemos considerar que ser solidarios, hay que mantener la conexión con la gente y entender, yo quiero hacer el templo, yo quiero construir el templo para servir, para adorar a Dios, para hacer muchas cosas buenas, pero en el proceso tengo que medir que entonces no esté causando un daño a la comunidad o al medio ambiente. Ahí es donde entonces vemos que la prosperidad ahoga la solidaridad. Entonces ya el propósito, lo que nos mueve no es ser solidarios, sino nos mueve el avanzar, el prosperar, el crecer. Y ahí es donde lo tiene que tener. Y entonces eso no es camino a la libertad. No. Porque entonces eso nos está diciendo que el camino a la libertad nos tiene que llevar de una manera balanceada y justas para todas las partes involucradas. Sí, porque ahí entonces establece que esto nos lleva a una enajenación social, donde entonces es como si yo vivo en una burbuja, en mi finca, y no tengo nada que ver con lo que esté pasando a mi alrededor. Y eso pues no es cierto. Aunque yo sea rico, aunque el otro sea pobre, yo sea pobre, el otro sea rico, y decimos no tenemos nada que ver, pero es que cuando somos parte de una sociedad, siempre va a haber momentos en donde vamos a estar conectados y donde uno va a necesitar del otro. Y ejemplos de todas estas cosas, como hablabas ahorita de adquirir, de colocar, pues ahí viene lo que está pasando en temas como lo son las costas de nuestro país, ¿verdad? Donde sí, aquí tenemos, de hecho, en nuestra iglesia hay un joven cineasta que hizo un cortometraje sobre ese tema de las costas en Puerto Rico y tiene que ver entonces con la falta de conciencia en un momento dado, pero yo creo que ya en el siglo XXI y viendo las cosas que están pasando no solo en Puerto Rico, en todo el mundo, pues este es un tema donde tenemos que tomar acción y donde debemos orientarnos correctamente, porque estamos pagando las consecuencias del mal manejo de las costas y los abusos que se cometieron en contra del medio ambiente. Y a la larga la pagamos todos.
todos terminamos pagando esa falta de conciencia y por el hecho entonces de querer tener un sueño. Mira el egoísmo que hay en esto, de uno soñar. Decía, yo sueño con tener una casita al frente. Eso suena hasta romántico, hasta lindo suena. Yo quiero una casita frente al mar y dormir con la sola, el sonido de las olas. De la zona. Bórrele los románticos, El olor de salitre. Y el olor al salitre y todo eso. Bórrele todo eso y realmente esa idea, pues, lo que nos lleva es a la explotación en esa área. Y no solo del ecosistema, sino el daño que nos hacemos a todos. De una idea bonita, de un sueño que una persona pudo tener, entonces cayó en la explotación. De una concepción de libertad por beneficio individualista, que se aleja de lo que es el camino a la libertad. Exactamente. Ya esos son más acomodos, ¿verdad? Eso ya es beneficios, entraría en otras categorías. Pero cuando hablamos de camino a libertad, es algo de profundidad y volvemos otra vez a cómo comenzamos. Y es que estamos hablando que la libertad comienza desatando, sacando esos pensamientos que no construyen vida, que no construyen vida para ti, ni construyen vida para una sociedad. Exacto, y dejar de pensar en el colectivo de un pueblo, de una comunidad, y también pues señala que el ideal de ser libre sucumbió a un dualismo inicuo, o sea, que caracteriza a las personas como sujetos vulnerables a la manipulación de criterios valorativos, superficiales, vacíos de sentido en la actualidad, y que tiende a dividir a la gente. Y aquí es donde nos caemos en los estereotipos. Nos vamos unos de izquierda, otros de derecha. Unos son buenos, otros son malos. Unos son protestantes, otros son católicos. Unos son rojos, azules, verdes. Divisiones. Exacto. Y no solo la división, sino es que si ya tú perteneces o te encasillan en uno de ellos, ya tú no puedes ser con el otro ni por el otro. Porque no, porque tú eres amarillo. Tú eres amarillo y yo soy anaranjado. Entonces, todos los amarillos tenemos que pensar y decidir de esta manera. Y los anaranjados pues tienen que pensar, están obligados a pensar así. Eso entonces nos aprisiona, pues bueno, caemos entonces en esa prisión, caemos en esa cárcel. Y va lo que él dice, el diseño social centrado en el culto a la privacidad y el individualismo convierte la libertad en una caricatura vacía y carente de sentido existencial. Es imposible que este diseño propicie una comunidad humana que adopte y fomente una economía autosustentable, una convivencia solidaria, una cultura de paz, una pedagogía para libertad, una globalización de la ética social libertadora y la implantación del ecocentrismo. Sí, porque ahí se establece la desconexión con el otro, pues entonces la persona vive para servirse a sí mismo o al grupo que pertenece, digamos unos subcolectivos muy pequeños que se van o buscan enriquecerse, pero lo que crean son prisiones también, y prisiones para otros, pensando que se están beneficiando de momento. Son los beneficios que, digamos, serían momentáneos. También, pues identifica a la sociedad como, o la que es marcada como desarrollada, o digamos entre comillas, esa sociedad que es próspera, no necesariamente representa una comunidad donde la defensa sea una digna para la humanidad. O sea, el criterio definitorio de una excelente calidad de vida. En verano yo estuve con mi familia en el área de Los Ángeles y visitamos el área de Beverly Hills. Realmente no me interesaba ir, pero era Estabas a un extremo de la ciudad. Y estaba en la gira. No pagué la gira para ir. Para ir a ver la casa de los famosos.
No me interesa nada de eso. Me pasaron por allí, por la Ok. principal. Entonces, una cosa curiosa de Beverly Hills, porque el guía es un guía que va hablando por el, escuchando, en Beverly Hills no hay cementerios y no hay hospitales. Ellos están desconectados Ujú, de la muerte y de la enfermedad. Y así lo establecen. Aquí no queremos gente enferma, aquí no queremos cadáveres, o sea, eso, ellos quieren estar conectados con una inmortalidad terrenal. Y eso, yo me quedé pensando en eso, o sea, yo me fui en un pensamiento, se me olvidó todo lo demás que estaban diciendo, por lo vano, la desconexión social, o sea, son gente que entonces no están dispuestos a llorar o ujú. atender al enfermo, o no están dispuestos a llorar con la familia que ha perdido un ser querido. Obviamente, Beverly Hills, lo que se conoce, ¿verdad?, como de mucho dinero, de riquezas, y eso es Dios allí, la riqueza, el dinero, las propiedades, pero nada de tener una conexión humana, una conexión con la gente, de poder estar en los momentos difíciles. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que está hablando aquí. Es un poco lo que un funcionario de gobierno hace unos cuantos años dijo sobre los pobres y los ricos y los que estaban perdiendo Ujú. propiedades y los que iban a tener acceso y no, y simplemente los redujo a such is life, así es la vida. Y yo creo que Luis Gilberto con este escrito nos está diciendo, no, la vida no es así, no Habla de podemos hacer dignidad, él de habla de dignidad. dignidad humana, Exacto. habla de calidad de vida, habla de equidad, de igualdad. Y, y tal vez, y estamos viendo que el escrito es corto, pero hay denuncia, Sí, sí. hay unas denuncias. Entonces no podemos, en algún momento va tomando unos tonos donde está señalando los diferentes sectores, los cuales estábamos hablando del camino a la libertad. Recordemos que nosotros somos unos seres integrales. Ujú, Nosotros no podemos hablar de espiritualidad solamente y dejando fuera estos problemas sociales, culturales y tradicionales, ideologías que están dentro de nuestros entornos, que de alguna forma están interviniendo. Entonces, la fe tiene que empezar a surgir, tiene que enfrentar un conflicto. Cuando nosotros amamos esta fe en Cristo, tiene que provocar en nosotros un conflicto y una denuncia a todo lo que está en nuestro entorno para que podamos entonces realmente vivir el camino de la libertad. ujú, O sea, la libertad no puede ser solamente suscrita a un solo evento, no puede ser solamente la libertad cuando Cristo murió por mí, me libertó, yo ujú. acepté al Señor como mi único eterno Salvador, pero yo tengo que continuar en esa libertad caminando hasta que por completo se cumpla lo que Dios ha prometido, ¿verdad? Lo Oye, que es por completo, lo que vamos a disfrutar, porque nosotros caminamos ujú. a una herencia, ¿verdad? A Oye, una promesa. y tú has sido un ejemplo en ese sentido de camino a la libertad en donde estás pastoreando, porque ya había un problema con las cenizas, Ujú. unas enfermedades, unas sospechas, y te tocó como pastora, pero soy cristiana, pues marcharte a la comunidad y denunciar, y eso es el camino a la libertad. Y pues, no lo podemos conectar directamente, pero por lo menos también te tocó vivir la enfermedad, la condición que mucha Ujú. de esa gente vive. Ya sea porque te tocó allí o no te tocó allí, pero sabes lo que está viviendo esa gente. Yo creo que caminar hacia la libertad es también padecer, no tener, Ajá. no tener la actitud de no, yo no quiero hospitales, yo no quiero enfermos, yo no quiero cementerios por aquí. Es que esa es la realidad que vivimos día a día. No podemos tener esa desconexión y nos Vivimos toca, injusticia, te digo. ya sea consciente o inconsciente. Nosotros vivimos eso. Nosotros estamos en un mundo terrenal que tiene sus retos y sus desafíos, que tiene multitud de pensamientos, multitud de formas de ver la vida, de actuarla, pero nosotros tenemos que llegar a un centro. Y ese centro solamente podemos llegar desde nuestra fe,
desde nuestras creencias, ¿verdad? Nuestras Ujú. posiciones, desde la única libertad que nos lleva a nosotros a ese modelo es Cristo. Ujú. Cristo llegó a libertar un pueblo. Cristo llegó a un momento sociopolítico, cultural y familiar complicado, donde había situaciones que todavía en este tiempo, siglo XXI, seguimos viéndolas desde otras perspectivas, ¿verdad? Pero siguen habiendo problemas políticos, siguen habiendo problemas familiares, siguen habiendo problemas sociales en un sinnúmero de Sí, temas que podamos tener. Enfrentamos no solamente enfermedades, no solamente problemas ecológicos, no solamente problemas económicos, sino que estamos enfrentando una desconexión total de la humanidad con la sí, realidad. sí. Mira, hay una línea que ahora escribe aquí que dice: "El afán de lucro termina implosionando la gestión democrática y el acceso a la justicia social". Porque entonces, si tenemos esta mentalidad de 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 prosperidad, de Ujú, crecimiento, pero eso va por encima del bienestar ujú, de entonces del prójimo, de las comunidades que tengo a mi alrededor, es lo que impulsa entonces a mucha gente que logra posiciones políticas, que logran establecerse en un buen lugar y simplemente pensar que lo que le dan no es suficiente y que necesita más. Y son capaces de tomar entonces del presupuesto asignado a los ancianos, ujú. del presupuesto asignado a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de lo que es asignado a la seguridad, a la salud del pueblo. Y ahí es donde se ve literalmente que implosiona, porque cada acto de corrupción entonces como eh, una dinamita que explota para derrumbar nuestra comunidad, nuestro pueblo, porque entonces con cada gestión de corrupción son niños que no reciben servicios, o ancianos que no reciben servicios de salud. Es la conciencia social y comunitaria que es la que entonces nos está despertando. No es que robó y hay que meterlo preso y ya, es que el daño fue fuerte, no fue solo que tomó el dinero, es que se dejaron de dar servicios, se dejó de tratar de manera digna a gente. Y no estamos hablando de política, estamos hablando de las cosas de justicia y de lo Ujú. que compete a nivel, ¿verdad? De como creyentes, como cristianos, como hijos e hijas de Dios, que es a lo que nos llama, esa libertad. Mira, yo sé, no vamos a abundar mucho en eso, pero cuando yo pienso en camino a la libertad, tú sabes que hay un caso que queremos contextualizar un poco y que usted nos escriba. Eh, Está el caso de este artista, Didi, Ujú. ¿verdad? Que es un tema que está sonando, Sí. es un tema triste por demás, Ujú. este, por no decir otras palabras que tal vez suenen más fuertes, no porque no se puedan decir en público, ¿verdad? No es una palabra mala, por si acaso, pero, pero que como que nos revuelca el estómago. Ujú. eh, y de alguna forma nosotros vemos cómo las luchas fíjate que no estamos hablando de gobierno, estamos hablando de figuras públicas, Ujú. con posiciones, que han adquirido de alguna forma, unos seguidores, han adquirido unas posiciones o unos Ujú. escenarios que le da acceso a más personas de diferentes generaciones. Y en los años 90, estamos hablando simplemente de los años 90, Hace poco. hace poco, pero, pero no se suscribe ahí y no es lo único que ha sucedido. Sí, Pero estamos viendo cómo en medio mientras se dan unas fiestas y se dan unas cosas, por otro lado, estamos viendo abusos de niños, estamos ujú, viendo manejo de drogas, bueno, y son cosas que están desfilando en medio ujú. de Bueno, las pruebas. y lo triste es que lo mismo, gente buscando posicionarse, cómo yo le puedo agradar a fulano, cómo le puedo Y agradar muchos a otra artistas y persona. Sí, personas, gente de actores. poder, sí, y no solo ha pasado con Costar, y esto también pasó a nivel político, con otras personas muy influyentes, donde hay personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa Por mantener un status quo. o no, buscar un estatus para seguir
creciendo, acomodándose, en ese caso que es la industria musical, buscando posicionarse a través de la industria musical. Ha habido otros casos que tienen que ver con la política y cómo se pueden ubicar. La corrupción y los Sí, favores y todas estas cosas. pero ahí vemos pues, esa desconexión, como muy bien puesto aquí. Hay una desconexión de, de todo ser comunitario, o sea, de, de la persona que está alrededor mío, que es mi vecino, que es mi vecina, y yo me olvido de todo, me olvido hasta de mi familia, para entonces poder entrar en unos sectores que darían un beneficio personal. Sin importar que tu integridad y esté en juego. Y yo a veces me pregunto, cuando hablamos de estos tipos de casos, esto, y tienen hijos, Ujú, yo digo, no piensan en sus hijos. Para mí es como que sería bueno, esos son temas también traer a alguien de salud mental y cómo funciona, ¿verdad? ujú. Esa codificación en las mentes, cómo se combina, pero cuando hablamos de camino a la libertad, todas estas cosas son temas que se unen a ello, porque son ataduras, son cosas que no nos dejan a nosotros caminar como realmente debe Sí, ser. y hay que ser libre, el pecado es algo que nos aprisiona y uno tiene que ser libre de acciones. Cristo perdona eso. Tiene que ser libre del pasado. En estos casos que mencionamos tienen que ver mucho con la extorsión, porque conocen tu pasado, porque conocen cosas pues, negativas en que la persona se involucró, pero cuando nos encontramos con Cristo, Ujú. Cristo llegó para libertarnos y romper esas cadenas. Hay pecado, el pecado, yo creo que todo pecado siempre nos va a avergonzar. O sea, hay situaciones fuertes, Ujú. difíciles que tenemos que enfrentar, pero ahí es que comienza el camino. Así mismo. Enfrentando esa situación, esa vivencia dura. Digamos, la persona que es alcohólica, adicta a algún tipo de droga, no lo quiere reconocer, sería una vergüenza increíble cómo se va a presentar en el hospital, cómo se lo va a decir a su Ujú. esposa, pero es que tienes que pasar por ese momento. Ahí comienza ese primer paso Ese primer paso. al camino a la libertad. Posiblemente es el paso duro, de la vergüenza, de mostrarte vulnerable ante otras personas, pero es necesario. De hecho, parte de la sanidad interior es esa libertad de reconocimiento independiente de las consecuencias, porque tiene que haber una transformación y la libertad te provoca transformación y él habla en un momento dado de la transformación. Sí. Y, esa libertad sufre porque se somete a la carne, Ujú, se ujú, somete al ego humano, se somete a algo que va a producir vida, ujú. porque si no, lo que estamos produciendo es todo el tiempo muerte y no nos percatamos. Y los pueblos cometen esos errores y también tienen que... Nuestro, nuestro ministro ejecutivo, junto con Pedro González, tuvimos hace poco Ujú, unas reacciones que tenían que ver con el comunicado de prensa que se hizo conforme a, no solamente era una denuncia, también había una exigencia y unas recomendaciones sobre el proceso electoral, ujú. ¿verdad? Y eso es parte de ese camino a la libertad, la transparencia, La el camino transparencia, a la sí. libertad, la Oye, transparencia. y las iglesias también hemos cometido nuestros errores, no Ujú. somos perfectos y también tenemos que pasar por esos procesos, pastores también. La situación de energía Ujú, eléctrica, ¿verdad? Que pronto esperamos tener también un momento, un espacio que vamos a estar reaccionando a esos comunicados que empiezan a darse en algún momento que nos compartió nuestro ministro en un momento dado. Pero eso son cosas que nos trabajan. De hecho, él está hablando de la parte democrática, del sistema democrático, actuar en una vida, en una víctima de la depredación económica protagonizada por sectores financieros. ujú. El afán del lucro termina implosionando la gestión democrática y el acceso a la justicia social. Entonces, él va trabajando ese DNA, va trabajando los hurtos, está trabajando todas estas cosas que,
que nos lleven. Miren, ustedes dicen, pero ustedes como que están trayendo una conversación que estamos relajados, pero estamos a la misma vez pensando y teniendo cuidado, porque queremos también respetar la libertad de conciencia, ¿verdad? Ujú. Porque parte de la libertad es también respetar la libertad de conciencia, que es donde yo puedo diferir de ti, ambos diferimos, pero encontramos un medio, ¿verdad? Sí, no, por eso desde el principio les dije que busquen el documento, que Ujú. lo puedan leer, porque es corto, pero muy denso. Ujú. Y Y nos deja esa pensando. libertad nos debe poner a reflexionar, y lo que provoca esto es respetar nuestras posiciones X o Y, pero encontrar cuál es nuestra centralidad y Ujú, qué es lo que realmente está demandando nuestra fe en ujú, este tiempo, ¿verdad? Eh, ¿Qué es realmente nuestra libertad? ¿Es una libertad que se va a quedar simplemente con ir a la iglesia, con nosotros hacer nuestras disciplinas espirituales? Pero ¿qué produce esas disciplinas espirituales? ¿Qué produce nosotros en medio de una sociedad que está en llamas? Como decía Billy Graham, o ujú. sea, el mundo en llamas. Entonces, ¿cómo nosotros, la iglesia, podemos ir camino a la libertad, que podemos aportar para que muchos más puedan entrar en el camino real de la libertad? Exactamente. Bueno, si tu libertad se permanece a ir a la iglesia, al culto y ir y venir, entonces no está libertad. Eres preso de una liturgia. Preso, preso o presa de unos ritos. Pero entonces, ¿cómo se va a ejercer en el día a día esa libertad? Exactamente, así que esa libertad tiene que llevarnos a nosotros en este espacio a preguntarnos, ¿seremos ciertamente libres? ¿Estaremos Ujú, viviendo libres? ¿Estaremos aportando a la libertad de otras y otras? ujú. ¿Estaremos modelando? ¿Realmente estamos eh, teniendo consecuencias por poder denunciar desde el lente del amor de Cristo, ¿verdad? Ujú, No desde mis ideas, sino de lo que suma a la vida, a la sociedad, a la iglesia, al rol de la iglesia. ¿Cuál es nuestro rol? O sea, son muchas preguntas que nos va a llevar a nosotras y a nosotros a preguntarnos y afinarnos para lo que vamos a tener el próximo sábado del Son de la Libertad. Yo estoy loca por escuchar ese sonido de libertad, porque si va por aquí, pues entonces debería haber como que algo más profundo, ¿verdad? Que nos Totalmente. sacuda y nos mueva a vivir a lo que realmente es ser libres. Eso esperamos, sí. Es una experiencia entonces más profunda y que nos invita y que nos mueva hacia ese crecimiento que queremos en Cristo Jesús. Habla de ética liberadora, ¿verdad? Eh, de eso es otro tema que deberíamos hablar, porque si hablamos por ética, tendremos ética. Bueno. ¡Qué suspiro! Ay, ríase con nosotros. Mira, pero espérate, déjame para que se ría un rato. Mire, en este momento, miren. Nos quedamos, nos quedamos loading, Nos sí. quedamos, ¿verdad? Bueno, el espacio es un espacio que podamos hacer cosas también. Ujú. Mira, el, no vamos a seguir abundando porque queremos escuchar un poco el sábado Claro, el y quedan sonido dos de la partes, sí. libertad, ¿verdad? Que se va a seguir trabajando sobre el tema, pero él nos está invitando a algo bien importante. Dice que requiere una lectura incisiva de lo que el sistema democrático actual ha pretendido asistencialmente instaurar. Es necesario deconstruir el síndrome del elogio superficial de la libertad Ujú. y la democracia. Se necesitará desenmascarar a los guasones vestidos de líderes democráticos, pero carentes de escrúpulos patrióticos. La afirmación de la libertad es una de las expresiones más cabales de la espiritualidad. Y cuando él habla de los guasones, yo me quise asegurar bien de esa palabra, pero realmente de burlones, ¿verdad? De bromistas. Ujú. Y lamentablemente encontramos, sí, el liderato del país, de mucha gente, que simplemente
tiene su cara pintada, no conocemos su verdadero rostro y se burlan del pueblo. Ujú. eh, entonces, escondidos detrás de la democracia, escondidos detrás de la patria, escondidos detrás del amor por el país y por la gente, pero realmente lo que tienen son esos tentáculos que no tienen escrúpulos y lo que buscan es entonces enriquecerse, crecer la persona, el ego, porque ahorita hablamos que no todo se Así que trata de el dinero. guasón Sí, de Batman se queda pequeño. ya se queda chiquito. Y Sí. como antes de comenzar teníamos una conversación donde no necesariamente es dinero, también es poder, el poder de querer escalar y estar por encima de la gente. Y hay que tener mucho cuidado con eso también. Y se da mucho, y no se crean, se da en el ámbito cristiano Sí, también. sí, totalmente. Porque recordemos, tal vez hay una pregunta y te diga, ¿y cómo es posible? Bueno, recuerde que nosotros somos tan humanos, todos somos Ujú, humanos y vamos en un camino de transformación. ujú, Y a la medida que tú te encuentres con el Señor, cada uno tiene que ir rompiendo sobre unas estructuras o unos constructos que ya están dentro de tu sistema. Y eso se logra a través del proceso de encontrarse con la palabra, ¿verdad? De Dios y encontrarse con Dios mismo, pero permitirle a Dios que se meta en esas recámaras que a veces cerramos y no permitimos. Pero ciertamente hay veces que vivimos en unos lugares que nos han enseñado equívocamente, han modelado que para poder obtener una posición, para poder obtener algo, un recurso, usted tiene que hacer lo que sea. ujú. Usted tiene que ir desde, como diría, esto es una palabra que no está en la Real Academia Española, lambetrómetro, como diría mi papá. Eso es de tu papá. Eso es de mi papá. Bendición, papi. Ujú, Sí, sí, pero no, hay un término, ¿verdad? Que él así usa para decir cuando estamos lambiendo así, ojo, ujú, cuando le estamos dando la vuelta para que nos dé algo que queremos. exacto. Entonces, pero Pero lograr algo sin los sin méritos. los méritos. Y, y eso ocurre, Ujú, sí ocurre. Pero nosotros tenemos que medir ahí nuestra integridad, porque el que nos va a posicionar o la persona que nos va a dar ese upgrade, como diríamos, o ese, actualización. sí, o el mérito de algo, Ujú, el que nos va a poner en gracia va a ser el mismo Señor, el que va a abrir las amén. puertas, pero las va a cerrar también. Ujú, Cuando no nos va a llevar a la libertad y nos va a atar, no va a permitir que adquiramos, porque hay veces, no es siempre, porque tener posesiones, adquirir posesión, tener cosas no es malo. Lo que hace difícil es dónde está el corazón de nosotros. ujú, Si nuestro corazón está en nuestro tesoro, dice la palabra que nuestro tesoro hay que guardarlo. Dónde está nuestro tesoro? Bueno, ahora me fue, pero yo sé que habla de nuestro tesoro, que ahí no está ujú, guardado, ¿verdad? ujú. Y habla que Claro, tienes tu corazón, está tu ajá, tesoro. exacto. Y nuestro corazón dice que emana la vida. Ujú, Entonces, habla de cuidarnos. Y recordemos que el problema, muchas veces estamos hablando del exterior, si no cuidamos el interior, nos llenamos de lo que el exterior está marcando nuestra vida y eso puede atar nuestro interior. ujú, Pero nuestro interior ya viene atado por producto del pecado. Y es el poder del Espíritu que nos liberta desde el interior hacia el exterior. ujú, Pero si nosotros cambiamos la combinación y no cuidamos el interior, el exterior comienza a entrar adentro de nuestra vida y eso es lo que va a hacer daño y va a provocar que nosotros estemos atados a un sinnúmero de cosas que no tienen que ver con el camino de la libertad. Entonces no es tan simple el tema de la libertad. No es tan simple el poder ser una voz diferente, un militante en donde quiera que estemos. No es tan simple si nosotras y nosotros rendimos nuestro interior. Si rendimos nuestro interior, vamos a poder estar totalmente en el camino correcto que el Señor nos está llamando. Y ese camino va a traer piedritas, ujú. eh, los hoyos que no son de las carreteras de Puerto Rico, este, va a traer un sinnúmero de cosas que no se van a arreglar simplemente con pasar una pintura y poner un dron amarillo. Eso es superficial. Exacto.
sino que hay que pasar por ahí y hay que tener cuidado para no caer. ¿Sabes? Yo estoy guiando en la carretera, hay un hoyo, a veces tú los puedes ver, ¿verdad? ¿Y qué tú haces? Los esquivas. Pero debes tener mucho cuidado. O los tienes que pasar a veces con calma. A veces no hay break. Hay que pasarlos pero no los pasas al garete. Bueno, no debería. no debería. Porque vas a dañar. Sí. No, es que hay que nos ocasiones, explique lo que le pasa a los sí, carros. pero hay ocasiones donde no te puedes desviar porque hay otro carro al lado, Hay otro o vas a invadir otro carril, el carril contrario, Hay que detenerse. o te detienes. Es complicado. Pero lo que queremos llevarte en esta ilustración, ¿verdad? O en Ujú. este ejemplo, es que la vida va a tener situaciones. Y no va a bastar con ponerle una plantita, como a veces hacemos en Puerto Rico, para que sepas que hay un hoyo. No, no, y a veces lo hacemos Una para que la cuidar, ponemos para sí, tapar la selva. Pero es un chiste interno. Ujú. Eh, pero no vamos a poder, Héctor, y a los que nos están acompañando en esta hora, no vamos a poder en la vida esquivarlos todo el tiempo. A veces hay que pasarlos, pero para poder pasarlos tenemos que tener las herramientas adecuadas. Y esas son las herramientas que nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos pasarlos en seco, pasarlos bien y poder cumplir de llegar al lugar que salimos. Y nosotros vamos a un destino. Pero mientras tanto, no podemos estar pensando, no lo cojo yo, pues que se salve el otro. No. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado y trabajemos para que otras y otras puedan entrar. Yo creo que Bob Hofer nos enseña eso. Estando libre desde todos sus aspectos, decide regresar a su país para luchar y por acompañar y estar, ¿verdad? Desde el lugar donde sale. Y Eso es para que valentía. muchos otros sean libres Sí. y todavía seguimos Y leyendo proclamar. sus escritos y mucha gente es libre hoy día por el trabajo que hizo. Sí, Martin Luther King luchó y su vida le costó para hoy lograr unos derechos que tienen, ¿verdad? Derechos humanos, en medio de eso, que todavía se luchan. Y lo vemos con casos como George Floyd y todas estas cosas que a cada rato se despiertan y ocurren, ¿verdad? Lo vemos con ay, se me fue Gandhi. Lo vemos con diferentes personas que nos han mostrado unas luchas sociales que están bien humanizadas. Y esos son los casos que lograron trascender. Hay otros casos que pues no tuvieron no los conocemos. No lograron, digamos, sobrepasar su comunidad, pero sí, ha habido mucha gente que ha hecho el trabajo y se ha entregado. Y la Camino a la Libertad provoca un cambio de conciencia, provoca una transformación y la tenemos que vivir para todos. Y cuando hablamos de espiritualidad, tenemos que humanizarnos. Y humanizarnos es caminar en la libertad. Amén. Amén. Bueno, y él termina diciendo, la resiliencia debe ser nuestra opción para que no lleguemos tarde al porvenir. Perdonen, ¿verdad? Al porvenir. Yo le invitamos a que lo lea. También si a usted no le gusta leer, tenemos en audio, en el podcast Spotify o en Apple Podcast, usted puede buscar el tema Camino a la Libertad y lo puede escuchar de igual forma el audio, un audio corto. Y es una lectura también corta pero profunda. Puede utilizarlo, puede buscar textos bíblicos, puede sentarse, puede provocar un estudio en la iglesia con un grupo de estudios también para ampliar esto. O puede también acompañarnos el próximo sábado 26 de octubre a las 8 de la mañana. Es mediodía nada más. Vamos a estar en la iglesia bautista de Betel y allí pues va el son de la libertad. Amén. No queremos dejar rapidito de señalar parte de lo que está ocurriendo. Y también hay un escrito de Somos el Pueblo de la Palabra en Acción, escrito por nuestro jefe, el reverendo, el ministro ejecutivo, Ricardo Caraballo Marín. Y él está hablando, y luego podemos ir sobre él nuevamente, pero él lo que hace es una reseña y utiliza una lectura bíblica que dice, no se contenten solo en escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22.
Y aquí lo que está haciendo es reseñar lo que han estado ocurriendo en los diferentes esfuerzos educativos y de equipar al liderato ya de las iglesias, y no tan solamente bautistas, sino abierto a toda persona que quiera venir, sobre la importancia de los temas de aspectos legales que en el aspecto laboral, ¿verdad? Y habla sobre esa participación y esa gratitud con los diferentes líderes y pastores que se dieron cita el pasado mes y que estarán nuevamente en el mes de noviembre. Dice que la academia no solo nos instruye sobre el cumplimiento legal, sino que también nos desafía a ser agentes de cambio en nuestra comunidad. Así que lea también después el blog y conéctese con nosotros todos los jueves a las 6 de la tarde, que estaremos aquí. Tenemos diferentes temas que vamos a estar compartiendo, pero recuerde que queremos escuchar o leer lo que usted también le preocupa o quisiera que habláramos en estos espacios. Para nosotros ha sido un placer. Hoy estamos relajados, voy a tener que venir más para acá. Son las plantas y todo lo que tenemos aquí. En la selva que tú tienes. Así es. Sí, voy a tener que venir más para acá a menudo para poder tener el espacio. Cuéntanos cómo te fue, cómo te sentiste con nosotros en esta tarde. Comparte con otros, suscríbete y nos vemos pronto en el próximo episodio de Reacciones con el Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Esta que les habló, la pastora Angélica Acevedo, de la Primera Iglesia Bautista de Guayama. Y el pastor Héctor Soto, de la Segunda Iglesia Bautista de Carmen. Bye bye.